Hola amigos, en primer lugar quisiera informarles que debido a mis dudas sobre el derecho, las reglas del derecho de autor, me he visto en la necesidad de borrar los audios que había hecho antes y en cuanto reciba la información adecuada, porque me habían dicho que la información que me habían dado, que no había problema si se hacía al mismo tiempo un análisis o una crítica, y como no era de cada capítulo, ¿no? Bueno, de todas maneras no quiero decepcionarles porque sé que es un libro muy encantador que está en un momento muy importante, que lo hemos dejado en un momento muy importante. Lo que he decidido hacer por el momento es, sin leerlo, eh, analizar cada capítulo, ¿no? Ahora nos toca el capítulo 13 del libro. Y en este libro voy a comenzar el análisis. Bueno, en este libro encontramos primero que la tía Julia estaba todavía en Lima y su esposo le insistía de quedarse allá todavía más tiempo, y en una carta muy desesperada le hace ver que él realmente necesita que ella no esté con él, que él necesita que ella se quede lejos de él. Trata de convencerla indicándole que la triste vida que podría llevar en París sola, en un cuarto de hotel, como ella aparentemente le había comunicado que ese era su deseo, o con su amiga a quien él llamaba desordenada, o que él, Julio Urquidi, no iba a ser capaz de vivir a ese estilo con ella, con su amiga, con la amiga María, que le ha escrito antes una carta tan bonita. En fin, que a pesar de todas estas súplicas, digamos, de su marido, ella decide ir y no vivir con él, sino ir a alojarse a la casa de su amiga y empezar a trabajar nuevamente. El, la amiga también cuenta que la amiga tenía también sus problemas de desamor, ¿no? Que había conocido a un muchacho en Argentina que le había prometido seguir con ella y que necesitaba regresar a Argentina a buscar oportunidades para hacer proyectos de teatro o cosas así. Y ella, pues esperanzada de que él regrese pronto como para reunirse, pero el muchacho desapareció simplemente y nunca más la volvió a llamar. Y bueno, pues la amiga se quedó muy triste con esto, muy deprimida, y ahogaba esa depresión en alcohol. Y, pero eh, Julia Urquidi no tomaba alcohol, así que pues su desesperación era muy obvia. Lo único que hacía era llorar, y le contó a su amiga todo lo que había pasado, ¿no? Todos los detalles de qué pasaba con su esposo, con quién era el problema, quién era la tercera persona, y su amiga comprensivamente le escuchaba todo. Ella trabajaba en el mismo horario que su esposo en la ORTF, y es decir, la amiga María, y bueno, mm, tenía todo el día libre y salía a partir de las 10 de la noche, trabajaba ella ya. Entonces una tarde pues tomó bastante alcohol por la tristeza que ella tenía, y antes de irse a trabajar le dejó a la señora Julia Urquide, le dejó varios frascos de pastillas y le dijo que, bueno, que esta podría ser la solución a sus problemas. La señora Julia escribe y aclara que no sabe por qué, no se acuerda qué es lo que pasó, que hizo una llamada a la radio a la compañera de su esposo,
y no sabe qué le dijo, ni se acuerda qué es lo que pasó. Solo recuerda que su esposo apareció en el departamento donde estaba, golpeando la puerta y se la llevó con bastante violencia a la radio, donde la obligó a esperarlo hasta que él termine de trabajar. Ella estaba en un estado bastante deplorable y bueno, después de este episodio, su esposo le propuso vivir juntos, pero respetarse mutuamente y tratar de llevar lo mejor posible todo y tratar de tener una convivencia armoniosa entre ambos, o sea, armoniosa. Y bueno, ella aceptó sus condiciones a pesar de que le parecían sumamente machistas, sumamente injustas. Se quejaba mucho de que él en su carta él le reprochaba el no querer dejarlo ir, pero lo que ella quería saber era la verdad, quería saber por qué esto pasaba. Eso era lo que ella deseaba, que se confirme sus sospechas y que su esposo tenga el valor de decirle por quién la estaba dejando y de quién se había enamorado, pero esto no sucedió. Esto no sucedió y ella se quedó viviendo con él bajo sus términos por un tiempo. En este episodio, en este capítulo, cuenta que todo iba tranquilo y pacífico hasta que empezaron a llegar las cartas de su sobrina, muchas cartas para su marido y que ella no abría, pero sí se dio la tentación de abrir una y la leyó y que su esposo se dio cuenta, pero ella mintió diciendo que no la había abierto. No, dijo, bueno, empecé a mentir yo también, ya que todo el mundo me mentía a mí. Y esta vez ella escribió a su sobrina pidiéndole que por favor los dejara en paz, que ella era joven, que tenía una vida por delante, que podía, que la dejara en paz, que no se metiera más en su matrimonio. No está la carta en el capítulo, sino que ella nos relata qué es lo que le escribió. Y bueno, también en este capítulo se hace mención a un sueño que su esposo tuvo y que lo dejó escrito y que ella encontró por casualidad limpiando unos libros. Y este sueño sí lo escribe en el capítulo completo, ¿no? Y bueno, al leerlo puedo dar solamente mi opinión. Lamentablemente no lo puedo leer, pero mi opinión sobre este sueño es él se ve buscando a esta persona, ¿no? De quien se había enamorado, y ve a todos que eran demasiado jóvenes, mucho más jóvenes que él. Se siente que todos eran más pequeños que él, era muy grande, se siente que está acosado, ¿no? Y todo este sueño que refleja sus temores, es lo que puedo decirles sobre solamente mi opinión, ¿no? Para mí refleja sus temores, que también él se sentía fuera de lugar, que tenía mucho miedo, mucho temor, ¿no? Y, y que él se daba cuenta de la juventud de esta persona y que eso le hacía sentir también fuera de lugar. Y tenía muchos problemas, mucha desesperación, porque era una persona que no sabía qué hacer para solucionar todo esto. Y en las cartas bueno, en el sueño no dice eso, pero lo que yo deduzco de las cartas que él le escribió es que él tenía miedo quizás de perjudicar a esta otra persona, ¿no? Él la nombra en su sueño con la inicial P.
Entonces, bueno, es lo que hay en este capítulo. Eh, para concluir, la autora nos relata que escribió una carta a su sobrina, como lo había dicho ya, pidiéndole que no, que no escriba más, que deje tranquilo a su esposo y que los deje vivir a ellos dos en paz. Y termina la carta, termina el capítulo informándonos que ella recibió una respuesta y la respuesta está en el siguiente capítulo. Como les digo, a mí me gustaría leerlo bien y darles una opinión un poco más ordenada, ¿no? Es lo que trato de hacer. Aparte de eso, pues mis impresiones de todo esto, mis impresiones personales son que, bueno, que él era evidente que ya no sentía por ella ese, ese amor, eso era evidente, pero al mismo tiempo, al proteger quizás a la otra persona, le hacía un daño muy grande porque él negaba totalmente todo lo que estaba pasando. Y que la señora Julia Urquide empezó naturalmente a tener muchos problemas emocionales y que se convirtieron, ella misma reconoce, me volví obsesiva, ¿no? Fue una obsesión para mí y fue algo que tuvo, um, que, que se dio gracias a todas las mentiras que me dijeron antes, que jugaban conmigo, que yo quise irme una vez, yo quise dejarlo todo y y separarme, pero se me mintió, me dijo, no, no hay nada de eso. Y ella no sabe por qué jugaron con todo esto, con ella, ¿no? De esa forma. Por otro lado, al mismo tiempo aclara que hubo estas historias con las pastillas, que el esposo las tomó como una amenaza, ¿no? De si me dejas, pues me haré daño o algo así. En fin, en el siguiente audio les relataré lo que sigue en el siguiente capítulo. Les pido mil disculpas por no poder leerlo y espero su comprensión y sé que hay un par de personas que les gusta mucho esta historia, así que por ellas les hago estos audios y bueno, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo audio.